Hola a todos, bienvenidos a la evaluación número 2 de los prácticos de prehistoria y arqueología. Ustedes ya me conocen, soy la profe Rocío Molar. Bien, para este práctico, al que hemos titulado una crítica al concepto de Estado entre tipologías y casuística, tienen que leer el trabajo de Blanton y colaboradores, que lo explicará Andrea, y el trabajo de Nielsen, que en realidad es un manuscrito del año 1995 que publicó recién este año, y que se titula El pensamiento tipológico como obstáculo para la arqueología de los procesos de evolución en sociedades sin Estado, el estudio de las formaciones sociales preincaicas del noroeste argentino 25 años después. ¿Sí? Este es el que explicaré yo ahora. La idea de estos dos trabajos es que, por un lado, ustedes puedan comprender cómo la perspectiva evolucionista, de la cual ya ustedes tienen un poco de idea, porque la vinieron estudiando, condiciona el estudio de las sociedades prehispánicas, y por otro lado, que puedan reflexionar acerca de qué es un Estado, cómo surgen y cómo se consolidan. Bien, antes de arrancar con este trabajo, les cuento que Nielsen es investigador del CONICET, pero además de eso fue profe de nuestra cátedra, fue mi profe cuando cursé la materia y es egresado de la Escuela de Historia como lo soy yo y como algún día lo serán ustedes. Nielsen trabaja, su tema de estudio son justamente los grupos sociales preincaicos que habitaron el noroeste argentino y también la región de Bolivia durante el periodo de desarrollo regionales que, como ustedes ya saben, tuvo lugar entre los siglos X y XV después de Cristo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque justamente lo que va a hacer en ese trabajo es revisar las tipologías con las que fueron abordadas esas sociedades preestatales, en este caso preincaicas, a través de las últimas décadas, ¿sí? En realidad él analiza los últimos 30 años antes de 1995, pero es un trabajo que tiene vigencia porque las ideas neoevolucionistas se siguen aplicando para el estudio de los grupos sociales. Entonces, ustedes ya vieron lo que es el neoevolucionismo, pero si no se acuerdan, pueden retomar, aparte de sus apuntes y los textos que vieran, pueden retomar lineamientos, que el capítulo que concierne a este práctico, y ahí menciona muy brevemente que justamente esta línea teórica del neoevolucionismo parte de dos supuestos, ¿sí? Uno de estos supuestos es que las diversas maneras de organizarse que tuvo la humanidad a través del tiempo y de los espacios pueden reducirse a un número determinado de tipos, ¿sí? Ese es el primer supuesto. Y el otro supuesto es que los pueblos etnográficos actuales representan las etapas prehistóricas que atravesó la humanidad en su evolución, ¿sí? Acá está esta idea de que la humanidad, para llegar a los estados o al estado actual, digamos, va atravesando diferentes etapas, que es la idea que el evolucionismo aplica para todo lo que estudia, ¿sí? Ustedes lo vieron también con la evolución del hombre. O sea, esto que es bastante lineal y que para llegar a un punto hay que atravesar etapas previas. Bien, entonces, el neoevolucionismo, a partir de estos dos supuestos, establece una serie de tipos de sociedades, ¿sí? Que habrían tenido lugar. Estos tipos de sociedades los establece o los delimita Serviss en 1962 y son banda, tribu, jefatura y estado, ¿sí? Entonces la jefatura, que es lo que vamos a analizar hoy, estaría antes del estado. Serían estas sociedades preestatales que estudia Nielsen. Acá voy a tratar, si puedo editar este video, de insertarles el cuadrito que está en lineamientos, pero si no, por favor, búsquenlo, que es acerca de los distintos tipos de sociedades y las características que habrían tenido las bandas, las tribus, las jefaturas y los estados, ¿sí? Características en cuanto a población, en cuanto a economía, ¿sí? en cuanto a organización del poder político, ¿sí? Por favor, búsquenlo porque los va a ayudar a entender este trabajo y todo lo relacionado al Estado. Bien, entonces, bueno, como les decía, Nielsen revisa estas tipologías y parte justamente de revisar la idea de jefatura que plantea Serviss, y entonces vamos a ¿qué es una jefatura? Según Serviss, la jefatura
es una sociedad redistributiva, ¿sí? Con un jefe, ¿sí? Con una presencia central, que es el encargado de coordinar esa redistribución, ¿sí? Y además de coordinar esa redistribución, o eso implica que ese jefe tenga roles, poderes y actividades relacionadas a lo económico, a lo político y a lo social, ¿sí? Pero la idea central de la jefatura, del cacicazgo, del señorío, es la idea, como su nombre lo dice, de una persona central que ejerce el poder, ¿sí? En este caso, el jefe. Entonces, teniendo en cuenta que para el neoevolucionismo estos tipos surgen por algo, digamos, o sea, por algo se va pasando de un tipo a otro, Service se plantea por qué surge la jefatura y por qué es necesario que alguien redistribuya algo, ¿sí? Porque para que haya un jefe, según Service, tiene que haber algo que redistribuir. Entonces, plantea que en determinado momento comenzó a haber una especialización regional ecológica, ¿sí? Se fueron estableciendo distintas unidades residenciales y reproductivas en distintos espacios ecológicos. Entonces se hizo necesario que alguien coordine la extracción y la distribución de los recursos obtenidos en los distintos pisos ecológicos, y por el otro lado, porque es necesario que haya una persona que pueda coordinar los esfuerzos individuales de los miembros de la sociedad y encauzarlos, orientarlos en el desarrollo de actividades colectivas y cooperativas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles serían las características de las jefaturas y de estas sociedades redistributivas? Bueno, según Service, para que haya redistribución, estas sociedades tienen que tener una alta productividad y tienen que poder generar un excedente. ¿Por qué? Porque ese excedente es, por un lado, el que permite que haya redistribución, pero también permite que haya intercambio. Ese excedente también posibilita que el jefe lo administre y lo redistribuya de manera tal que a la vez pueda mantener un grupo de artesanos especializados. Entonces, otra característica de la jefatura es el surgimiento de artesanos especializados en la producción de algún bien específico. La otra característica de estas jefaturas, como ya lo dije, es que estos jefes pueden coordinar una gran cantidad de mano de obra, ¿sí? Y esto está relacionado de que una de las características de la jefatura es que hay muchas personas viviendo en una sociedad o siendo parte de un mismo grupo social. Entonces, esta gran cantidad de personas tiene que poder ser coordinada por un jefe que, como les decía antes, orienta a esa mano de obra a un trabajo colectivo o cooperativo, y ese trabajo colectivo o cooperativo permite el desarrollo de infraestructura, la construcción de grandes obras como ser templos, estructuras de cultivo, sistemas de irrigación, ¿sí? Y que la magnitud de esas grandes obras excede a la que era posible en las bandas y en las tribus, que ustedes ya lo vieron, ya saben cómo se formaban. Y por otro lado, otra característica de esa jefatura es que comienza a haber desigualdad social. ¿Y en qué se sostiene esa desigualdad social? Justamente en la presencia de ese jefe, ¿sí? De esa persona que por ser jefe ya es distinta al resto. Y además del jefe, que no es solamente él, digamos, el que es distinto, sino ese jefe estaría acompañado por una casta formada por su familia, que también son los encargados de alguna manera, ayudar a ese jefe a coordinar y a sostener ese poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo sostienen el jefe y la familia ese poder? A través justamente de la redistribución y de la coordinación de actividades. No estoy mirando la cámara, ¿no? A través de la coordinación de actividades económicas, políticas, redistributivas, pero también de actividades rituales. Y algo muy importante que no les dije es que este jefe se mantiene o surge
por un cargo hereditario, ¿sí? No es un poder que pueda removerse o que se gane por algo, ¿sí? Este jefe hereda ese poder y en cierta forma mantiene el consenso a través de justamente estas actividades rituales y de redistribución. ¿Y por qué lo mantiene a través de esa forma? Acuérdense que estamos en sociedades preestatales. Entonces, estas sociedades preestatales no tendrían o no tienen la institucionalización del poder y de la violencia, ¿sí? No hay ejércitos, no hay policías. Entonces, el poder se mantiene mediante la coerción y el consenso, sería más el consenso que la coerción, mediante el consenso logrado a través de esas actividades que genera el jefe y su familia. Espero que lo hayan entendido. Bien, entonces, estas serían como las características generales de las jefaturas. Pero ¿qué pasa? Estas características o esta tipología de jefatura tiene un problema de aplicación y en base a esto surgen las primeras críticas. ¿Y cuáles son estas críticas? De que de repente hay sociedades que tienen características compatibles con jefaturas o que son sociedades preestatales, o sea, sociedades que están como en momentos que tienen ciertas instituciones que no son de estados, pero que estarían en momentos precedentes o previos, y que sin embargo no tienen el conjunto de características que define a las jefaturas según Service, ¿sí? Entonces, las primeras críticas surgen por eso, porque de repente hay jefaturas que, por ejemplo, no tienen... en las que las castas no se diferencian mediante el uso de una vestimenta distinta, por ejemplo, que eso es algo que Service planteaba, ¿sí? La casta ejerce también su diferencia social, su jerarquización a través de la vestimenta. O también hay sociedades que no manejan distintos pisos ecológicos y sin embargo tienen características compatibles con jefaturas y con sociedades preestatales. Entonces, ¿qué plantea, en base a esto, a estas críticas y a estos problemas, qué plantea Nielsen acerca acerca del uso del concepto de jefaturas? Y él plantea 3 dificultades que tendría este concepto de jefaturas. Y resumiéndoles y spoileando un poco, la principal dificultad es que es un concepto cerrado, digamos una tipología cerrada, y no permite observar la variabilidad y no permite explicar la variabilidad de los grupos preestatales, ¿sí? Entonces, hay grupos preestatales que tienen una incipiente manifestación de desigualdad, pero no hay una manifestación del todo, o hay grupos que que son preestatales y que tienen mucha diferencia en la cantidad de población integrada, ¿sí? Hay desde 200 habitantes a 30.000 personas. Entonces, hay grupos preestatales que tienen ciertas características similares, pero que, por ejemplo, no tienen grandes obras de infraestructura, ¿sí? Entonces, para Nielsen, este concepto no permite explicar esa variabilidad. Por otro lado, lo que plantea es que, y está todo muy relacionado, ¿no? Pero por otro lado lo que plantea es que utilizando estas tipologías o estas categorías, la arqueología, en vez de explicar el cambio social, que básicamente es nuestro objetivo, explicar las sociedades y los cambios sociales que atraviesan, en vez de explicar el cambio social, lo que hacen es clasificar a las sociedades a través de estas tipologías, ¿sí? Entonces se dejan de explicar las particularidades, las variabilidades y comienzan a clasificarse por bandas, tribus, jefaturas o estados, pero no se tienen en cuenta sus particularidades, ¿sí? ¿Me explicó? Entonces, la otra crítica que hace Nielsen es que, y relacionado a esto también, que resulta irónico que para que podamos explicar a sociedades arqueológicas recurramos a datos completamente etnográficos, ¿sí? Cuando lo que nosotros necesitamos
sea, ¿cuál es la cuestión de recurrir totalmente a los datos etnográficos? Que justamente esas sociedades etnográficas actuales, esos grupos etnográficos actuales, no llegaron al Estado y no sabemos si van a llegar al Estado. Entonces, ¿cómo vamos a explicar desde un punto de vista evolucionista a sociedades preestatales a través de sociedades que no sabemos si se van a constituir en algún momento como en estatales? ¿Sí? Por otro lado, y esta es una crítica, bueno, todas son importantes, pero esta es súper importante, que realiza Nielsen respecto al uso de esta tipología, es que esta tipología tan cerrada, esta clasificación tan cerrada, lleva a que muchas veces se utilice para explicar ciertos comportamientos, por ejemplo, a los que mediante la arqueología en determinados contextos no tenemos acceso y que sin embargo se terminan explicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se da por hecho de que si hay grandes obras de infraestructura es porque hay una centralización política y hay tributo y hay organización a gran escala de la mano de obra, ¿sí? Entonces es como que se infiere a partir de la tipología ciertas actitudes conductuales a las cuales no podemos interpretar con seguridad, ¿sí? Se da como... es como que se da una explicación determinante cuando en realidad desde la arqueología los datos nunca permiten determinar 100% los comportamientos sociales. Bien, entonces, el autor se pregunta por qué se sigue utilizando esta categoría y él dice, inevitablemente categorías tenemos que utilizar. Para estudiar las sociedades preestatales hay que utilizar categorías. Y él cree que esta categoría tan cerrada se sigue utilizando justamente porque brinda una herramienta relativamente fácil para poder abordar el registro arqueológico, ¿sí? Bueno, yo voy al registro arqueológico, encuentro ciertas evidencias y bueno, ya a partir de esto puedo decir que esto es una jefatura y a partir de esto puedo decir un montón de otras cosas. Por más que no tenga evidencia arqueológica, bueno, voy a decir un montón de características de estas sociedades. Entonces, él dice, bueno, por esto es que se siguen usando tanto estas categorías. Entonces, ¿qué propone Nielsen? ¿Sí? Porque él critica, pero también hace una propuesta. Entonces, él dice que él las llama sociedades intermedias, ¿sí? Que serían estas sociedades antes de los estados. Él dice que sí o sí tienen que ser estudiadas mediante estudios procesuales de casos prehistóricos. O sea, se pueden tener en cuenta casos etnográficos o etnoarqueológicos, pero que sí o sí necesitamos construir conceptos y modelos basándonos en los casos prehistóricos, ¿sí? Y que a partir de eso también hay que poner el énfasis en la variabilidad, en que no hay un solo tipo de jefatura, ¿sí? Sino poner el énfasis en que cada caso puede tener características similares o compatibles con otros casos, pero que cada caso tiene una variedad intrínseca a las sociedades, ¿sí? al ser humano. Bien, entonces, otra cosa que dice, y que es muy importante, como les decía al principio, para todas las investigaciones científicas, lo voy a leer textual, dice, existen tantas clasificaciones posibles como problemas de investigación, ¿sí? Es decir, que cada problema de investigación, cada evidencia que abordamos, cada grupo social que nosotros abordamos, va a conllevar un sistema de clasificaciones y va a conllevar un marco conceptual, un marco teórico que va a ser distinto al abordaje, al utilizado para el abordaje de otros grupos. Y el autor dice textual, las tipologías deben ser reformuladas formuladas y descartadas como parte del proceso de evaluación de explicaciones alternativas del cambio sociocultural. Estas teorías y estas tipologías son correctas, lo dice entre comillas, correctas, o no, de acuerdo a la capacidad de dar cuenta de la variabilidad existente en los fenómenos independientemente observados o inferidos.
Es decir, que las tipologías son correctas, como dice él, o adecuadas siempre y cuando permitan explicar a un grupo, ¿sí? A las particularidades y las variabilidades de ese grupo. Entonces, él dice que es necesario desarrollar metodología arqueológica que permita vislumbrar esas particularidades y que a partir de eso permita construir marcos explicativos multidimensionales que tengan en cuenta estos distintos indicadores arqueológicos. Bien, bueno, creo que eso es todo. Estoy viendo si me falta algo de decir, pero creo que es más o menos todo. Lo que en realidad ni él se plantea mucho más, pero creo que esto es lo que van a necesitar para poder abordar este trabajo. Los dejo con Andrea.